La historia de Jefté comienza con una mancha imborrable en los ojos de su propia familia. Aunque nació en la tierra de Galaad, su origen lo condenó desde el primer día. Su madre no era la esposa legítima de su padre, sino una prostituta. Para la sociedad de aquel tiempo, esto era suficiente para descalificarlo de cualquier derecho. Pero lo más doloroso no fue la mirada de los extraños, sino la actitud de sus propios hermanos. Ellos lo veían como un intruso, un estorbo, un error que debía ser eliminado. Cuando su padre murió, la ambición y el desprecio se mezclaron en un solo acto de crueldad. Lo expulsaron de la casa y lo despojaron de cualquier derecho a la herencia. No importaba que tuviera la misma sangre, que hubiera crecido entre ellos, que tal vez hubiera compartido con ellos momentos de infancia. Para ellos, Jefté era un símbolo de vergüenza, un recordatorio de algo que preferían olvidar, y así, lo echaron fuera sin mirar atrás. Aquí encontramos una verdad profunda y muchas veces ignorada. El rechazo de los hombres no es el rechazo de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que no encajamos, que somos menospreciados o descartados por otros? Pero lo que los hombres desechan, Dios lo usa para su gloria. Jefté aún no lo sabía, pero su dolor lo estaba preparando para un propósito mayor. No era un error, no era un accidente, era parte de un plan divino que aún no había sido revelado. Si miramos la Biblia, veremos que Dios tiene una forma peculiar de escribir las historias. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de convertirse en libertador. David fue menospreciado por su familia antes de ser ungido rey. José fue vendido por sus hermanos antes de gobernar Egipto. El patrón se repite una y otra vez. Aquellos que sufren el rechazo del mundo suelen ser los elegidos por Dios para grandes cosas. Pero el dolor de Jefté era real. No tenía hogar, no tenía recursos, no tenía una red de apoyo. Fue expulsado al desierto, al vacío, sin saber qué haría de su vida. Aquí es donde muchos caen en la desesperación, en la amargura, en la idea de que sus vidas no tienen sentido. Pero Dios transforma los momentos de mayor dolor en oportunidades de crecimiento. El exilio de Jefté no era un castigo, era una preparación. Cuando Dios permite que se cierren ciertas puertas en nuestras vidas, es porque Él tiene algo más grande preparado para nosotros. Sin embargo, en el momento de la prueba, no lo entendemos. Solo vemos la pérdida, el dolor, la traición. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que me lastimaran? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me cerraron el camino? Y la respuesta no siempre llega de inmediato. A veces es en la distancia, en la soledad, en el silencio, donde Dios empieza a moldearnos para un propósito que aún no imaginamos. Jefté tuvo que aprender a sobrevivir en la adversidad. Tuvo que reconstruirse desde las cenizas, aprender a depender de su propio esfuerzo y, sobre todo, a confiar en la dirección divina. Muchos habrían caído en la desesperanza, en la resignación, en la autocompasión, pero él no se dejó consumir por el resentimiento. Aceptó su realidad, se levantó y siguió adelante, y en ese caminar incierto, su carácter fue fortalecido. La prueba no lo destruyó, lo convirtió en un guerrero. Si miramos nuestra propia vida, podemos encontrar momentos en los que sentimos que todo se derrumba, personas que nos traicionaron, oportunidades que nos fueron arrebatadas, caminos que parecían promisorios y de repente se cerraron. Pero lo que parece una pérdida, en realidad puede ser una redirección divina. Dios no nos deja en el suelo, Dios no nos olvida. Dios transforma nuestro rechazo en un testimonio poderoso. Jefté fue rechazado, sí, pero no estaba acabado. Lo que parecía su final, en realidad era solo el comienzo de su historia. Dios ya estaba preparando el siguiente capítulo de su vida, aunque él aún no lo veía. Lo mismo ocurre contigo. Ese fracaso no es tu final. Esa traición no es tu ruina. Ese rechazo no es el último capítulo de tu historia. Dios tiene algo más para ti. Pero, ¿cómo un hombre despreciado, sin recursos y sin apoyo, terminó convirtiéndose en un líder en tierras extrañas? No te pierdas el siguiente punto, donde veremos cómo Dios usó lo que el mundo desechó para levantar a un poderoso guerrero, a vida en Tob, y su ascenso como líder. El rechazo lo llevó lejos, más allá de los límites de Galaad, hasta la tierra de Tob, un lugar donde los marginados, los despreciados y los olvidados de la sociedad encontraban refugio. Pero Tob no era un lugar fácil, era una tierra dura, donde solo los fuertes sobrevivían. Jefté llegó sin nada, sin hogar, sin amigos, sin recursos,
pero con algo que nadie podía quitarle, la determinación de seguir adelante. A pesar de su difícil comienzo, Jefté no se dejó consumir por la amargura. No permitió que el resentimiento definiera su destino. Decidió tomar su dolor y convertirlo en una fortaleza. En Tob, se encontró rodeado de hombres en situaciones similares a la suya, exiliados, fugitivos, marginados, personas que, como él, habían sido descartadas por la sociedad. Pero había algo diferente en Jefté. Mientras muchos se rendían y se conformaban con su miseria, él veía una oportunidad. Y aquí hay una gran lección. No importa en qué circunstancias nos encontremos, siempre podemos elegir cómo responder. Hay quienes permiten que su sufrimiento los destruya, y hay quienes usan su dolor para fortalecerse. Jefté eligió lo segundo, y por eso poco a poco empezó a destacarse entre los marginados. La Biblia nos dice que Jefté se convirtió en líder de un grupo de guerreros. No eran soldados formales, no eran hombres de renombre, eran forajidos, hombres sin patria ni propósito, personas rotas que el mundo ya había desechado, pero Jefté vio potencial en ellos. No los miró como escoria, sino como hombres que podían ser transformados, y los entrenó, los guió, los organizó, los convirtió en una fuerza formidable. Esto nos recuerda una verdad poderosa. Dios no elige a los calificados, Dios califica a los que elige. Moisés tartamudeaba, pero fue elegido para hablar frente a Faraón. Gedeón se consideraba el menor de su casa, pero fue llamado a liderar una gran victoria. Pedro era un simple pescador, pero Jesús lo transformó en un apóstol que cambió la historia. Dios no mira el currículum, Dios mira el corazón. En Tob, Jefté se convirtió en algo que nunca imaginó, un líder. El mismo hombre que su familia había rechazado, el mismo que fue expulsado sin nada, ahora tenía una comunidad que lo seguía. Había pasado de ser un desechado a ser un comandante, no porque alguien le regalara el puesto, sino porque se lo ganó a través de su esfuerzo, su valentía y su fe. La historia de Jefté nos enseña que el lugar donde caemos no es el lugar donde debemos quedarnos. Quizás hoy sientes que estás en un desierto, que las puertas se cerraron, que perdiste lo que más valorabas. Pero recuerda, Dios puede usar tu temporada de desierto para prepararte para tu destino. Lo que Jefté no sabía era que su entrenamiento en Tob tenía un propósito mayor. Mientras él se fortalecía, su tierra natal, Galaad, se encontraba en crisis. La misma gente que lo había expulsado ahora enfrentaba a un enemigo que no podían vencer, y muy pronto vendrían a buscarlo. ¿Qué harías si aquellos que te despreciaron ahora necesitaran de ti? En el siguiente punto, veremos cómo el destino llevó a Jefté de regreso a Galaad, no como un mendigo, sino como la única esperanza de salvación. La crisis en Galaad y el llamado a la guerra. El tiempo pasó, y mientras Jefté forjaba su carácter en Tob, su tierra natal, Galaad, enfrentaba una de sus peores crisis. La amenaza no venía de dentro, sino de fuera, los amonitas, un pueblo enemigo que, aprovechando la debilidad de Israel, había comenzado una invasión brutal. Saquearon aldeas, devastaron campos y sometieron al pueblo a un sufrimiento extremo. Los ancianos de Galaad, los mismos que alguna vez no hicieron nada cuando Jefté fue expulsado, ahora se encontraban sin salida. Sus guerreros eran débiles, su liderazgo era ineficaz y la sombra de la derrota se cernía sobre ellos. No tenían un comandante que pudiera llevarlos a la victoria, y cuando el temor aprieta el corazón, las personas comienzan a recordar lo que antes despreciaban. Fue entonces cuando el nombre de Jefté resurgió. Aquí hay una gran lección espiritual. Muchas veces, aquellos que te rechazaron serán los mismos que te necesitarán más adelante. La piedra que los constructores desecharon se convirtió en la piedra angular. Salmos 118:22. Lo que el mundo ignora, Dios levanta. Lo que los hombres humillan, Dios exalta. Los ancianos de Galaad enviaron mensajeros a Tob. Querían a Jefté de vuelta, ya no como un hombre despreciado, sino como su líder, su comandante, su única esperanza de salvación. Imaginen el momento. Jefté, el exiliado, ahora tenía a los líderes de Galaad postrados ante él, pidiendo su ayuda. ¡Qué ironía! Los mismos que lo expulsaron, ahora rogaban por su regreso. Aquí vemos el cumplimiento de una verdad bíblica. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, no importa quién intente detenerlo, su destino será cumplido. Pero Jefté no era el mismo joven indefenso de años atrás. Se había convertido en un guerrero, y cuando los ancianos vinieron a pedir su ayuda,
No los recibió con resentimiento, pero tampoco con ingenuidad. Los confrontó. ¿No son ustedes los mismos que me despreciaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora que están en problemas? Jueces 11:7. Esto nos enseña algo crucial. Perdonar no significa olvidar lo que nos hicieron, sino entender cómo Dios usó el sufrimiento para nuestro crecimiento. Jefté no negó el pasado, pero tampoco permitió que su dolor lo cegara. Él sabía que su llamado era más grande que su resentimiento. Los ancianos de Galaad insistieron: por eso hemos venido a ti ahora, para que vayas con nosotros y pelees contra los amonitas, y serás cabeza de todos los que moramos en Galaad. Jueces 11:8. En otras palabras, ellos no solo querían que luchara, querían que gobernara. Lo que le habían negado como hijo, ahora se lo ofrecían como líder. Dios estaba restituyendo todo lo que le fue arrebatado. Pero Jefté no aceptó de inmediato, no porque dudara de su capacidad, sino porque sabía que su verdadero respaldo no venía de los hombres, sino de Dios. Antes de comprometerse, se aseguró de que Dios estuviera con él. Esta es una lección que todo cristiano debe aprender. Antes de tomar cualquier decisión, consulta con Dios. No importa qué tan buena parezca la oferta, no importa qué tan desesperada esté la gente a tu alrededor, si Dios no está en el asunto, el fracaso es seguro. Así que Jefté aceptó el llamado, pero con una condición. Si Dios le daba la victoria, él gobernaría sobre Galaad. Los ancianos aceptaron su liderazgo, y Dios lo levantó como el libertador de su pueblo. Aquel joven despreciado, aquel que no tenía herencia ni hogar, ahora tenía algo mucho más grande: autoridad dada por Dios. Pero la guerra aún no había comenzado. Antes de tomar las armas, Jefté hizo algo inesperado. Intentó negociar la paz. En el siguiente punto, veremos cómo intentó resolver el conflicto sin derramar sangre, y qué sucedió cuando su oferta fue rechazada. La negociación y la declaración de guerra. Jefté ya era el líder de Galaad. El hombre rechazado se había convertido en la única esperanza de su pueblo. Pero antes de tomar la espada, hizo algo que revela su verdadera sabiduría. Intentó negociar la paz. Esto es notable, porque la mayoría de los líderes militares habrían ido directamente a la batalla. Pero Jefté no buscaba gloria personal, sino el bienestar de su gente. Él sabía que la guerra traería muerte, destrucción y sufrimiento. Si existía la posibilidad de evitar el derramamiento de sangre, él debía intentarlo. Así que envió mensajeros al rey de los amonitas con un mensaje claro y directo. ¿Por qué has venido contra mí para hacer guerra en mi tierra? Jueces 11:12. Jefté no habló como un simple guerrero, sino como un hombre de autoridad. Observa cómo se dirige a sí mismo en la carta. Mi tierra. Ya no era un extranjero, ya no era un exiliado. Ahora hablaba como el líder legítimo de Galaad. El rey de los amonitas respondió con una acusación histórica. Porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Jueces 11:13. Pero Jefté conocía la historia de su pueblo, y no estaba dispuesto a dejarse engañar. Él sabía que la tierra no había sido tomada injustamente, así que en lugar de aceptar la exigencia, hizo algo sorprendente. Le dio al rey amonita una lección de historia y teología. Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón. Cuando subieron de Egipto, Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y ellos los derrotaron. Así que Israel poseyó toda la tierra de los amorreos. Jueces 11:15-21. Parafraseado. En otras palabras, Jefté le recordó al rey de Amón que no fue Israel quien tomó la tierra, sino que Dios mismo se la entregó. Era la voluntad de Dios que Israel habitara allí. Esta respuesta es crucial porque nos enseña algo poderoso. Cuando enfrentemos desafíos en la vida, no debemos depender solo de nuestra fuerza, sino de la palabra de Dios. Jefté no estaba basando su defensa en su habilidad militar, sino en la verdad espiritual de que Dios ya había dado esa tierra a Israel. Y luego, hizo una pregunta desafiante. ¿No posees tú lo que te dio por posesión Quemos, tu Dios? Pues a cualquiera que Jehová nuestro Dios desposeyere delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Jueces 11:24. En otras palabras, si tú crees que tu Dios te ha dado una tierra, la posees. Nosotros creemos en el Dios verdadero, y Él nos ha dado esta tierra. ¿Quién eres tú para decir que no nos pertenece? Aquí vemos la fe inquebrantable de Jefté.
Él no solo era un guerrero, sino un hombre profundamente espiritual, que entendía que la verdadera autoridad no venía de los hombres, sino de Dios. Después de su discurso, Jefté concluyó con una declaración final: Jehová, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Jueces 11:27. Dejó el asunto en las manos de Dios. No importaba lo que el rey de los amonitas pensara. El verdadero juez, el verdadero soberano, era Dios. Pero el rey de Amón rechazó la oferta de paz. Su corazón estaba endurecido, y no quiso escuchar la verdad. Aquí vemos otra lección clave. Habrá momentos en los que, aunque hablemos con sabiduría, la gente no querrá escuchar. Aunque hablemos con la verdad, nos rechazarán. Aunque presentemos pruebas, nos ignorarán. Cuando eso suceda, debemos hacer lo que hizo Jefté: confiar en que Dios peleará por nosotros. Así que sin más opción, Jefté se preparó para la guerra, pero antes de entrar en batalla, hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. En el siguiente punto, veremos el voto que Jefté hizo a Dios y cómo esto lo llevó a un destino trágico: el voto impulsivo y la victoria sobre los amonitas. La batalla era inevitable. Jefté sabía que no estaba simplemente enfrentando a un ejército humano, sino a una prueba divina. Galaad había confiado en él, pero él debía confiar en Dios. No era su destreza militar lo que traería la victoria, sino el poder del Señor. En ese momento crucial, Jefté hizo algo que marcaría su destino para siempre. Hizo un voto impulsivo. Le dijo a Dios: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando vuelva victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. Aquí debemos detenernos y reflexionar. ¿Por qué hizo este voto? ¿Fue un acto de fe o de desesperación? Por un lado, podemos ver su sinceridad. Quería honrar a Dios y mostrar su compromiso absoluto. Pero por otro lado, vemos un error grave. Estaba prometiendo algo sin medir las consecuencias. ¿Acaso Dios necesitaba este tipo de voto para darle la victoria? No, Dios ya había estado con él desde el principio. Jefté no necesitaba negociar con Dios, solo confiar en él. Este es un error que muchos cometen en la vida espiritual. En momentos de angustia, hacemos promesas apresuradas sin pensar en el precio que tendremos que pagar. Dicho esto, la guerra comenzó. Los amonitas eran fuertes, pero Jefté tenía algo que ellos no tenían: el respaldo divino. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y con ese poder, lideró a Israel en una victoria aplastante. Jehová los entregó en su mano, y los derrotó con gran estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, conquistando 20 ciudades. Jueces 11:32-33. No fue una victoria común, sino una humillación total para los amonitas. El pueblo de Israel fue liberado, Galaad quedó en paz, y Jefté pasó de ser un exiliado a un héroe. Todo parecía perfecto, pero entonces recordó su voto. Mientras regresaba victorioso, con la gloria de la batalla aún en sus hombros, con los gritos de celebración en el aire, con el reconocimiento de todo un pueblo, ocurrió lo impensable. Cuando llegó a su hogar, quien salió a recibirlo no fue un animal, ni un siervo, ni un extraño, sino su única hija. He aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas, y era ella sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Jueces 11:34. El tiempo se detuvo. La sangre de Jefté se heló. Su alegría se convirtió en agonía. Su voto, aquel que pronunció sin pensar, ahora se convertiría en su mayor tormento. Aquí hay una lección crucial. Las palabras tienen poder. Lo que prometemos delante de Dios no es un juego. Un voto no es solo una declaración, es un pacto. Y los pactos tienen consecuencias. Jefté rasgó sus vestiduras y exclamó: «¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme». Jueces 11:35. Observa sus palabras. Jefté no culpó a Dios, no buscó una salida fácil, reconoció que su boca lo había atrapado. Pero aquí viene lo más impactante. Su hija no se rebeló. En lugar de protestar o suplicar, ella respondió con una sumisión asombrosa: «Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón». Jueces 11:36. Qué fe tan impresionante, no solo la de Jefté, sino la de su hija.
Ella entendió que la fidelidad a Dios estaba por encima de todo. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Fue sacrificada literalmente o consagrada a Dios en servicio perpetuo? Muchos estudiosos creen que no fue ofrecida como sacrificio humano, sino dedicada como virgen al servicio de Dios. La razón principal es que la Biblia prohíbe los sacrificios humanos, Deuteronomio 12:31, y en el relato se enfatiza que ella nunca conoció varón, Jueces 11:39, lo que indica que su sacrificio fue su renuncia a la vida común y al matrimonio. De cualquier forma, el costo fue enorme. Jefté ganó la guerra pero perdió la posibilidad de descendencia. Su linaje terminó con su hija. Y aquí hay una última gran enseñanza. No importa cuán victoriosos seamos en la vida, si no actuamos con sabiduría, podemos sufrir pérdidas devastadoras. La historia de Jefté nos deja con una verdad dolorosa pero poderosa. Dios nos da la victoria, pero nuestras decisiones determinan el precio que pagaremos. ¿Cómo afectó este evento el futuro de Jefté? En el próximo punto veremos las consecuencias de su voto y lo que podemos aprender de su historia, el sacrificio y las consecuencias de su elección. La victoria de Jefté sobre los amonitas quedó grabada en la historia de Israel, pero no fue celebrada con júbilo en su casa. En lugar de una fiesta, su hogar se convirtió en un lugar de luto. Su voto precipitado lo llevó a enfrentar la más grande de las pérdidas, su única hija, su única descendencia, su única alegría. Es importante detenernos aquí y reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida tomamos decisiones impulsivas sin medir las consecuencias? En la emoción del momento, podemos prometer cosas que más tarde lamentamos. Las palabras tienen peso, los votos tienen un precio. Pero lo que más impacta en esta historia no es solo el dolor de Jefté, sino la sumisión de su hija. Ella no discutió, no se rebeló, no intentó escapar de su destino. Su fe fue tan grande como la de su padre. Concédeme esto, déjame por 2 meses para que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Jueces 11:37. ¿Por qué llorar su virginidad y no su vida? Porque, como mencionamos antes, muchos estudiosos creen que su sacrificio no fue una muerte literal, sino una vida consagrada a Dios en celibato perpetuo. En aquella época, una mujer que no se casaba ni tenía hijos quedaba sin linaje, lo que era considerado una gran pérdida. Después de esos 2 meses, ella regresó voluntariamente y aceptó su destino. Él cumplió sobre ella el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Jueces 11:39. Esto nos deja una enseñanza profunda. Hay sacrificios que no entendemos, pero que forman parte de un propósito mayor. A partir de ese momento, las jóvenes de Israel establecieron una tradición en su honor, y se convirtió en costumbre en Israel que cada año las hijas de Israel fueran a lamentar a la hija de Jefté por 4 días. Jueces 11:40. Esto nos muestra que su historia no fue olvidada, no fue vista como una tragedia sin sentido, sino como un testimonio de fidelidad, obediencia y entrega. Las consecuencias en la vida de Jefté. Aunque Jefté fue un gran líder militar y tuvo un papel clave en la liberación de Israel, su historia terminó con un tono de tristeza y controversia. Después de su victoria, enfrentó otra batalla, pero esta vez no contra enemigos extranjeros, sino contra su propio pueblo. Los efraimitas, una de las tribus de Israel, se sintieron ofendidos porque Jefté no los llamó para la guerra contra Amón. En lugar de celebrar la victoria, lo amenazaron con quemar su casa. ¿Por qué fuiste a pelear contra los hijos de Amón y no nos llamaste para ir contigo? Vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jueces 12:1. ¿No es increíble cómo la envidia y el orgullo pueden nublar el juicio de las personas? En lugar de reconocer lo que Dios había hecho, los efraimitas solo pensaban en su ego. Pero Jefté no era el mismo hombre de antes. Ya no era el exiliado de Galaad. Ahora era un comandante, un líder forjado en la adversidad. Cuando vi que no venían a ayudarme, puse mi vida en peligro y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues venís hoy contra mí para pelear conmigo? Jueces 12:2-3. Los efraimitas no quisieron escuchar. La discusión se convirtió en guerra. Israel, el pueblo de Dios, ahora peleaba contra sí mismo. En el conflicto, Jefté y sus hombres derrotaron a Efraín, pero la batalla dejó un rastro de muerte innecesaria. Más de 42,000 efraimitas murieron. Jueces 12:6. Aquí vemos una de las grandes ironías de la vida de Jefté. Triunfó contra los enemigos de Israel,
pero su victoria lo llevó a una guerra fratricida. Después de esto, Jefté gobernó Israel durante 6 años. No se menciona que tuviera más hijos, ni que reconstruyera su linaje. Su liderazgo terminó como empezó, con soledad y dolor. Jefté juzgó a Israel 6 años. Luego murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Jueces 12:7. No hay grandes homenajes en su muerte. No hay un linaje que lo recuerde. Solo la marca de sus decisiones, sus victorias y su sacrificio. Lecciones espirituales de la vida de Jefté. La historia de Jefté es una de las más impactantes y a la vez más trágicas de la Biblia, pero nos deja grandes enseñanzas. 1. El rechazo no determina tu destino. Jefté fue rechazado por su familia, pero Dios lo levantó como líder. Nunca permitas que el desprecio de otros te haga dudar del propósito de Dios para tu vida. 2. Dios usa lo que el mundo desecha. No importa tu origen, lo que importa es tu disposición para ser usado por Dios. Él levantó a Moisés, David, Gedeón y Jefté, todos hombres que el mundo menospreció. 3. Las palabras tienen poder. El voto de Jefté cambió su destino. Debemos ser sabios con nuestras promesas, porque Dios toma en serio lo que declaramos. 4. La obediencia a Dios tiene un costo. Tanto Jefté como su hija entendieron que el compromiso con Dios es absoluto. A veces Dios nos llama a sacrificios que no entendemos, pero que tienen un propósito mayor. 5. El orgullo y la falta de unidad pueden destruir a un pueblo. Después de derrotar a los amonitas, Jefté tuvo que enfrentar una guerra interna con los efraimitas. El mayor peligro para el pueblo de Dios no siempre viene de fuera, sino de dentro. La vida de Jefté es un recordatorio de que Dios puede levantar a cualquiera, incluso a los rechazados, para cumplir su propósito. Pero también es una advertencia de que nuestras palabras y decisiones pueden marcar nuestro destino. Hoy, su historia nos desafía a confiar en Dios sin necesidad de negociar con Él, a ser fieles, pero también sabios en nuestras promesas, a recordar que el sacrificio más grande ya fue hecho por nosotros en la cruz. No necesitamos hacer votos desesperados, solo necesitamos confiar en el sacrificio de Cristo y vivir en obediencia. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo estás usando tus palabras y tus promesas en tu vida con Dios? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campana para no perderte más enseñanzas como esta.